Con su atractivo énfasis en las profecías bíblicas, dieta saludable y educación, el movimiento adventista del séptimo día sigue creciendo en una notable proporción. Su extraordinaria expansión es más sorprendente cuando se consideran sus inicios humildes y oscuros. Basados en las enseñanzas y las filosofías de su fundadora del siglo XIX, la profetisa Elena G. de White, el adventismo del séptimo día exhibe una gran influencia a nivel mundial. Ahora, con miles de iglesias en más de 200 países diferentes, el ingreso de la organización excede los 1.300 millones de dólares anuales. Además de iglesias, las posesiones de los adventistas incluyen muchas escuelas, tiendas de libros, tiendas de alimentos naturales, estudios de televisión, universidades e instalaciones médicas, como el mundialmente famoso Centro Médico de la Universidad Loma Linda en California. Muchos nuevos miembros son contactados inicialmente a través de sus seminarios de profecía. Estos seminarios se anuncian sin el nombre de los adventistas del séptimo día. Las personas desconocen a menudo el patrocinio de los adventistas. Además, usan sus muy anunciadas clases para dejar de fumar en 5 días y los cursos de cocina vegetariana para hacer proselitismo. Los adventistas producen programas de radio de alta calidad y especiales televisivos cada año para extender su mensaje y atraer a nuevos miembros. Aunque muchos lo consideran como una de las principales denominaciones cristianas, el adventismo del séptimo día difiere del cristianismo evangélico en varias áreas teológicas fundamentales. Para determinar la importancia de estas diferencias, examinemos las enseñanzas de la fundadora del adventismo del séptimo día, Elena G. de White. Nacida el 26 de noviembre de 1827 en Gorham, Maine, Elena fue golpeada en la cabeza con una roca a los 9 años. Permaneció inconsciente por 3 semanas y no pudo volver a la escuela después del incidente. La educación de Elena cesó en el 3er año de primaria. Tanto su salud como sus emociones siguieron siendo frágiles al crecer. David Snyder fue durante 22 años un pastor adventista. Su descubrimiento de varias inconsistencias históricas dentro del adventismo lo llevó a su despido sin pensión solo 6 meses antes de su jubilación. Su nombre de soltera era Elena Gould Harmon. Fue educada en un devoto hogar metodista. Su familia metodista cayó bajo la influencia de William Miller, un poderoso predicador. Él predicó que Cristo volvería primero en 1843 y después el 22 de octubre de 1844, supuestamente el día judío de la expiación de ese año. Sin embargo, según la información de la Enciclopedia Universal Judía, pude ver que en 1844 el día de expiación empezó después del atardecer, del 23 de septiembre, no del 22 de octubre. Así que esta fecha crucial en el adventismo estaba equivocada, era incorrecta desde el principio. Las reuniones de William Miller estaban marcadas por mucho emocionalismo y mucha histeria por el inminente retorno de Cristo. Elena Harmon era una participante apasionada, pero cuando Cristo no volvió cuando Miller lo predijo, prorrumpió en llanto y oraciones, permaneciendo, como dijo, en esta condición desesperada por meses. Elena White no quería aceptar el hecho de que Cristo no volvió en 1843 o 44. No podía admitir su error. Pero es interesante que William Miller sí lo hizo. En cambio, ella dijo haber tenido una visión de Dios, la primera de muchas. He visto que el diagrama de 1843 fue dirigido por la mano del Señor y que no debe ser alterado. Que las cifras eran como Él las quería, que su mano cubrió y ocultó una equivocación en algunas de las cifras. En lugar de admitir que estaba en un error, Elena Harmon afirmó que fue Dios quien cometió la equivocación y la había cubierto él mismo. Las visiones controversiales de Elena forzaron la rectificación de muchas fechas y doctrinas adventistas. Aunque la fecha de 1843 se rectificó a 1844, aún esta fecha era errónea. No obstante, la fecha de 1844 se convirtió en el cimiento de muchas doctrinas y creencias centrales de los adventistas que continúan vigentes hasta hoy. Se convirtió en Elena de White al casarse con otro anterior seguidor de Miller, James White, en 1846. Como afirmaba poseer el espíritu de profecía, se convirtió en la figura de autoridad absoluta para el pequeño grupo inicial de fieles adventistas.
Os presento lo que el Señor me ha presentado. No escribo un solo artículo en la revista que exprese meramente mis propias ideas. Son lo que Dios ha desplegado ante mi visión, los preciosos rayos de luz que brillan del trono. Sus escritos crecieron hasta ser 17 veces más extensos que la Biblia entera. Sus seguidores debían referirse a estos 5.000 artículos, 49 libros y 55.000 páginas manuscritas que afirmaba haber escrito y considerarlos tan inspirados como la Biblia a través de la pluma inspirada de Elena G. de White. Hasta hoy, las publicaciones oficiales de la Iglesia han visto sus escritos como la última palabra sobre la doctrina. En las 27 doctrinas fundamentales, declara que la Biblia es la fuente autorativa, pero también dice que los escritos de ella son una fuente de verdad continua y autorativa. Debemos mencionar que volvieron inaccesibles sus más vergonzosos escritos, guardándolos bajo llave en la bóveda de los bienes White. La señora White escribió sobre casi todo aspecto de la vida cristiana, incluyendo la doctrina, la dieta, la salud, la recreación y el matrimonio. Muchos de sus escritos se realizaron en Elms Haven, su hogar en California. Afirmaba que un ángel se acercaba a su cama cerca de esta silla en su alcoba. Aún más, creen que los 3 ángeles mencionados en el Apocalipsis en la Biblia llevan 3 mensajes únicos: el juicio investigador, el día de reposo en sábado y el culto en domingo como la marca de la bestia. Sidney Cleveland era un ministro ordenado de los Adventistas del Séptimo Día que ministró a 13 iglesias entre 1979 y 1990. Mientras él investigaba para escribir un libro que daba validez a la inspiración divina de Elena G. de White, Cleveland descubrió tantas falsas profecías que se desilusionó. Más adelante publicó sus hallazgos en un libro titulado Blanqueado, desenmascarando los mitos de Elena G. de White. La Iglesia Adventista del Séptimo Día se fundó sobre profecías referentes a la segunda venida de Jesucristo. No es casualidad que la Biblia contenga muchas advertencias sobre falsos profetas. La prueba bíblica de un falso profeta en el Deuteronomio capítulos 13 y 18 es simplemente si la profecía se vuelve realidad o no. Es un hecho registrado en la historia que las siguientes profecías de Elena G. de White no se volvieron realidad como ella había dicho. Luego me fueron señalados algunos que están en gran error al creer que tienen el deber de ir a la vieja Jerusalén y piensan que tienen una obra que hacer allí antes que venga el Señor. Vi que Satanás engañó gravosamente a algunos con respecto a esto. También vi que la vieja Jerusalén nunca será edificada. Exactamente ha sucedido lo opuesto de lo que Elena White predijo entonces. La vieja Jerusalén ha sido edificada desde 1948, cuando Israel se convirtió en nación. Ella estaba completamente equivocada. Y también predijo en sus primeros escritos que acompañaría a los santos vivientes cuando Jesús volviera.